Supongo que sí. Bien. Si no, bueno, lo compartiré de la nube, lo bajaré después. Bueno, ¿estamos todos viendo? Sí, sí. Bueno, se habrán encontrado con estos dispositivos acá en la guía, que no explicamos bien todavía de qué se tratan. ¿Sí? Qué raros que están estos dibujos, ¿ah? No sabía que estaban tan finitos. Eh, y es muy posible que todavía no se hayan topado con ellos en la carrera. No sé, no estoy seguro. ¿Alguien ya se los encontró en alguna otra materia? Los operacionales de transconductancia. ¿No? Sí. Yo a mi parte no. Nada, ni idea. Bueno. Si así como estaban los op-amps, también están los OTA, que tal vez les dije hace un tiempo, cuando hablábamos de un op-amp, ¿sí? Teníamos una especie de modelo donde teníamos un generador de tensión controlado por tensión, es decir, nosotros ingresamos con una tensión diferencial, ¿sí? Y salíamos por un terminal VO. Lo que rara vez decíamos era que cómo se comportaba esto. Yo creo que la mayoría de ustedes ya vio cómo se comportaba esto, ¿no? Es decir, en aplicada habrán estudiado el 741, ¿no? Sí, el 741. Bien, ¿recuerdan las primeras etapas del 741? ¿Qué era ese famoso diferencial de entrada que teníamos? ¿Qué era eso? Era un diferencial. Era un par diferencial, exactamente. Justamente un par diferencial tiene como entrada una tensión y como salida, ¿qué cosa? Transconductor. Claro, en definitiva, el par diferencial de entrada es un transconductor, concretamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene de entrada una tensión, ¿sí? Que va a ser la famosa BI, que no es otra cosa que B más menos B menos, ¿ok? Es decir, los dos tienen una BI de entrada. Y a diferencia del OPAMP, que tenemos una tensión BO de salida, que no es otra cosa que lo que dijimos antes, ADS por B más menos B menos, ¿sí? Nuestro transconductor lo que impone es una corriente que puede tener un sentido arbitrario. Pongo esta porque tal vez es la que más ruido les hace a ustedes, pero como venimos en todos los bornes poniendo corrientes entrantes, vamos a decir que va a tener una corriente de salida, IO, que va a ser Gm por nuestra BI, que no es otra cosa que Gm por B más menos B menos. Del mismo modo perdón, que acá parece que es un menos. Es un igual. Del mismo modo que hablábamos que nuestro OPAMP era un generador de tensión controlado por tensión, VO en función de BI, ¿sí? Nuestro transconductor va a ser, ¿Víctor Jerez? Ah, se quedó fuera Víctor. Esperen que lo tengo que volver a dejar entrar. Yo esto me acuerdo que en algunas clases donde tenía mucho problema con las desconexiones, nombraba otro como, como co-host. ¿Cómo se hacía esto? Acá está. Nahuel, vas a ser co-host de Prepo. Así que si ves que entra alguien, ahí te acabo de hacer co-host, lo dejas entrar. Dale, Nahuel. Dale, perfecto. Gracias, che. Eh,
Y si alguien habla en el chat y no puede expresarse por el micrófono, también les pido a los compañeros que están atentos a eso, que me chiflen, dale. Yo no, por lo general no miro el chat ahora cuando hablo. Entonces, como vista desde el dispositivo, lo que tenemos es una transconductancia. ¿Por qué? Porque lo que modela el comportamiento es básicamente o una ganancia dimensional o una ganancia en Siemens, ¿sí? Que justamente es la transconductancia. Y como buena transconductancia, que se definía como, ¿qué cosa? ¿Cómo qué se definía esa transconductancia? En este caso, claramente como I0 sobre BI. ¿Pero con qué condición de medición se medía esto? Para que Con tengas la sentido de salida transconductancia. en cortocircuito. Claro, con B0 igual a 0. Es decir, para que puedas fluir esta corriente, vamos a necesitar siempre que esto esté conectado en cortocircuito a la referencia. Si no, no va a haber forma de que esto circule por ahí. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Es decir, de ninguna manera puedo medirlo con salida abierta, como podría ser un operacional. De ninguna manera. Tiene que estar cortocircuitada. Ahora la pregunta es, bueno, esto siempre uno dice, bueno, la tensión la medís respecto de una referencia, fenómeno, ¿sí? La tensión la medís así, la definís respecto a esa referencia. La corriente la sumís o la drenás, es decir, o la mandás o la drenás de un borne, en este caso la conducción de la referencia. La pregunta es, para que esto funcione necesariamente internamente, este circuito adentro tiene que tener un generador de corriente controlado por tensión que haga este trabajo. Es decir, que lleve esa corriente a la referencia. Porque de otra manera, si no cierro este circuito, si este circuito no lo cierro a referencia, esta corriente no puede circular. ¿Se entiende? Necesariamente tengo que cortocircuitar este generador. ¿Desde dónde? Y bueno, desde un punto donde se establece esa tensión de corriente. ¿Dónde se establece esa tensión de corriente? Bueno, donde esté involucrada esa BI. ¿Esa BI qué va a ser justamente? Va a ser otra tensión que la voy a establecer, como lo dije en ese dispositivo, entre una pata más y una pata menos. ¿Sí? Voy a establecer esa corriente. Ninguna de esos dos bornes va a drenar corriente. Es decir, que esto lo voy a ver como un circuito abierto, básicamente, donde yo le voy a conectar un generador ideal de tensión, donde voy a establecer una BI, ¿está? Y esa tensión, de alguna manera, va a controlar la corriente en otro punto del circuito. Y este es, de alguna forma, el modelo que voy a estar estableciendo. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Muy bien. Entonces, este va a ser el comportamiento. Ahora, lo que tenemos que explicar es que este comportamiento del OTA no es más que el comportamiento del par diferencial. Si ustedes recuerdan ese esquemático simplificado que acabo de dibujar yo a la derecha, es el comportamiento de un par diferencial, donde, ¿qué es B más y B menos? Son los dos gates, ¿sí? Son los dos gates que están controlando una determinada tensión, una determinada corriente de drain. ¿Sí? Esto de acá es equivalente a una corriente de drain que va a circular por el par diferencial. ¿Y cómo seguía el 741? ¿Qué hacía después de controlar esa corriente de colector o de drain, digamos? Depende con qué tecnología hayan visto el par diferencial. ¿Cómo seguía eso? ¿Cómo se Tenías, creo convertía ese par que, Había un- diferencial en una tensión controlada por tensión? ¿Quién se acuerda? conectabas en cascada un emisor común y después un seguidor Bien, ¿el emisor común para qué era? para amplificar Bien, ¿y qué amplificaba? tensión, ¿Y dónde ¿no? tomaba esa tensión? De la salida del diferencial, ¿o no? De la salida de una carga que estaba conectada al diferencial, ¿no? Claro,
Entonces esa carga, esa corriente de drain modulaba una tensión proporcional y eso iba a ser una ID por una resistencia, es decir, que íbamos a tener una ID por una determinada R, ¿sí? Esto va a dar una tensión de salida del diferencial, pero recordemos que esa ID no era otra cosa que Gm por BI, por R. Es decir, que nosotros íbamos a tener una BO del diferencial función de Gm por R por BI. Y esto obviamente tiene que ser adimensional, es decir, que esto es como una ganancia ADS, ¿no? De alguna manera es como una, es decir, empezamos a ver ahí ese factor de escala dimensional. No le pongamos ADS porque no es estrictamente ADS esto todavía. Pero vendría a ser una especie de K del diferencial. ¿Está? Ahora fíjense lo siguiente. Para que aumente esa ganancia del diferencial, tengo dos opciones. O aumento Gm, que es la transconductancia, o ¿qué otra cosa puedo hacer? Aumentar la Aumentar la resistencia, Está puede la resistencia. ser. carga. ¿Y cómo se aumentaba la R? ¿Cómo podía aumentar la R? Ponías carga activa. Exactamente. Estaban las técnicas estas de carga activa, que justamente, ¿qué ventaja tenían las cargas activas? ¿Se acuerdan? Mayor resistencia, pero sin variación de corriente, se podría decir. Exactamente, exactamente. Es decir, eran truquitos para subir la resistencia y no perjudicar la carga, ¿no? Que le poníamos al par diferencial. ¿Gm lo podíamos aumentar de alguna manera? Gm te aumenta si te aumenta la corriente, pero vos no querés eso. ¿De qué era función Gm? ¿Se acuerdan esto? ¿O cómo se definía Gm en un, por ejemplo, en un MOSFET? Que es donde seguramente lo definieron. ¿Se acuerdan que esto Uno era, sobre lambda y D. qué era lambda? Por eso no Eh, lo tengo el lambda. Ancho de era, canal, creo. Ah, ok, eso bien de dispositivo. Ahí ya me hace rato que no estudio dispositivos electrónicos. Yo a lo máximo que volví a repasar después de que me recibí de ingeniero fue aplicada. Yo le Aplicada. debo al final. Bueno. Entonces, ¿se acuerdan que acá teníamos, para diferenciar la polarización de esto, decíamos que esta iba a ser la I de drain, ¿sí? Se vendría a ser la corriente de baja señal respecto de la famosa VGS, ¿se acuerdan de esto? Operando a una determinada ID de polarización y a una determinada VGS de polarización, ¿no? ¿Se acuerdan de esto? Es decir, en un punto de operación, la pendiente de la variación de la derivada de la variación de ID respecto de VGS era lo que consideramos la transconductancia. ¿Se acuerdan de eso? Vendría a ser la ganancia de baja señal. Y eso, por lo general, dependía de cuestiones físicas, como lo que ustedes seguramente acaban de decir, que tiene que ver con el ancho de canal. Yo acá, algunas cosas que recuerdo eran, y que tengo anotadas, es la movilidad de los portadores, la capacidad del material y la relación de aspecto de ancho sobre largo, ¿no? Del dispositivo. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí. Sí. Y El también de beta la, de o la, y B. tam- y también de la corriente de polarización, de ID. Y todo eso dependía de una forma raíz cuadrada, ¿no? Es decir, que tenía una relación recontra no lineal. Es decir, que algo para recordar así medio de memoria, pueden decir que esto es función de magnitudes físicas, ¿sí? Parámetros físicos constructivos del dispositivo MOSFET, ¿sí? De los dispositivos MOSFET, ¿sí? Y de la corriente de polarización. Es decir, a mayor corriente de polarización, mayor Gm. ¿Ok? De características constructivas que tienen que ver la capacidad, la relación de ancho y largo del canal, la movilidad de los portadores, ¿sí? La capacidad. Es decir, todo eso lo agrupamos en una constante de características constructivas, asumiendo que son las mismas para los dos elementos, los dos componentes del par diferencial, o la mayoría de los elementos del par diferencial. Y sobre todo lo que más nos va a interesar, va a ser la corriente de polarización. Es decir,
Este dispositivo va a tener una particularidad, a diferencia del op-amp, que va a tener una especie de corriente de polarización o de drain, si quieren ser más concretos, porque por lo general esto está pensado para tecnología MOSFET, ¿sí? Donde ustedes ajustando esa corriente de drain de polarización, que va a ser básicamente una corriente constante que se va a superponer a esta corriente de señal. Recuerden que es una corriente de señal. ¿Ven mi mouse, no? ¿Ahora? Sí, Bien. sí. Esto es un diagrama de señal. Suponemos que acá esto está correctamente polarizado para que esto funcione y se comporte de esta manera. Por lo tanto, nosotros a medida que aumentamos la corriente de polarización, ¿sí? Vamos a poder controlar el parámetro Gm. Es decir, de alguna manera vamos a poder modular las características de este dispositivo en tiempo real, si somos capaces de cambiar esa idea. ¿Qué importancia puede tener eso? Bueno, en principio, la importancia que puede tener eso es cambiar GM, permitirle a este dispositivo configurarse, digamos, una vez que ya está implementado en un circuito, y vamos a algo concreto, de microelectrónica. Uy, ¿me desconecté? ¿Entiendo? Sí, sí, sí. Ah, esta vez fuiste vos. Sí, ¿no? Me desconecté, ¿no? Porque me Sí, salió un cartel. sí, sí. Entonces yo les decía, vuelvo a repetir, no sé hasta dónde me perdieron, pero vuelvo a repetir, si esto lo implementamos en un circuito eh, donde se piensan este tipo de implementaciones, que no es en la electrónica discreta, no es que esto lo vas a hacer en un protoboard, esto lo vas a pensar esto lo vas a pensar para implementar en microelectrónica, en silicio directamente, ¿no? Es decir, cuando vos pensás en un nota, estás pensando ya en gran escala de integración, no en escala de integración discreta. No vas a pensar en un op-amp que vas a conectar un op-amp que tal vez tiene 4 op-amps dentro o 2 op-amps dentro. Vas a pensar directamente ya en que esto lo vas a implementar en silicio. ¿Tá? Entonces vos tenés control sobre la corriente de polarización. ¿Cómo? Con fuentes, por ejemplo, con fuentes como las que ustedes vieron en aplicada, para justamente alimentar los pares diferenciales, ¿no? Fuentes que tienen todas las características que ustedes ya estudiaron, ¿no? Es decir, que tienen inmunidad a polarización, a temperatura, lo que sea. Eh, y que ustedes eventualmente pueden modular ese nivel de polarización. Y cuando hacen eso, van a modular también el Gm. Y van a ver que eso, desde el punto de vista del modelo matemático, es re importante modelar el Gm. ¿Ok? ¿Por qué? Porque van a poder hacer algo importante, que es justamente, por ejemplo, ajustar las constantes de tiempos de un circuito en el que se basa un filtro y en consecuencia ya estamos viendo que modificar una constante de tiempo es modificar una frecuencia de corte, por ejemplo. O modificar una transconductancia va a tener como consecuencia modificar el Q de un circuito. Ya van a ver eso cómo lo vamos a hacer. Pero básicamente, ajustando el GM, vamos a poder ajustar tanto el Q como el omega cero de cualquier circuito de los que venimos estudiando hasta ahora. ¿Ok? En alta escala de integración. ¿Sí? Ahora van a ver algunos ejemplos de aplicación de este tipo de dispositivos, de OTAs, y van a ver qué importantes que son y qué interesantes. Otra cosa importante. Habíamos dicho que buscábamos ganar tensión luego del OTA, luego de la R, de lograr aumentar la R para ganar tensión. Pero al final de todo, lo que terminamos haciendo es, una vez que ganamos un montón de amplificación con el producto Gm por R, ¿sí? Y con la etapa de ganancia de tensión, al final después tenemos que permitir el manejo de corriente, y para lo cual ponemos un buffer al final de todo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso, chicos? Yo Venía. no puedo comentar porque yo recién estoy dando aplicada. Bueno, para los que estudiaron aplicada, habrán visto que tienen el 741, que tiene el par diferencial, ganancia de tensión y adaptación de impedancias o manejo de corriente. Lo pueden ver desde muchas perspectivas, depende de cómo sea la elección de esas etapas. Pero básicamente siempre es un esquema general ese. ¿Alguien se acuerda qué ventajas tenía desde el punto de vista del ancho de banda conectarle ganancia de tensión y manejo de cargas o ecualización de impedancias o manejo de corriente, como lo hayan visto? ¿Qué ventaja tenía eso respecto del ancho de banda? ¿Tenía alguna ventaja? Creo que ganabas en ancho de banda, ¿no? Es decir,
ganabas ancho de banda cuando le ponías, cuando ganabas cuando lo hacías ganar en ganancia. Nosotros, de hecho, vimos que que el OPAMP tenía una restricción intrínseca respecto de la ganancia y el ancho de banda, ¿no? Sí, el producto ganancia hecho de banda. Es decir, que no puede ser que si por un lado, valga la redundancia, ganás ganancia y ganás ancho de banda, vaya todo, digamos, sobre rieles. Da la impresión de que es todo lo contrario. Si ganás ganancia, perdés ancho de banda. ¿Se dan cuenta? Es decir, el hecho de que vos le metas más ganancia en cascada con un par diferencial implicaba que resignabas ancho de banda. ¿Se acuerdan de eso? ¿Les suena eso? ¿O no les suena? Sí, me suena, no me lo acordaba. Sí. Bueno, ¿qué les parece que va a pasar con un dispositivo que perdería su etapa de ganancia y su etapa de manejo de impedancia o de corriente al final de todo? ¿Qué va a ganar este dispositivo que es el OTA? Que le Ancho de falta su banda. etapa de ganancia, su etapa de ganancia y su etapa de manejo de cargas. Va a tener un ancho de banda descomunal. Es decir, va a tener tanto ancho de banda como pueda manejar el par diferencial. ¿Se entiende? Sí. Esa es la gran ventaja del OTA, que es el talón de Aquiles del OPAMP. El OPAMP es bárbaro, pero no te da ganancia en todo el ancho de banda. Te da ganancia en ancho de banda relativamente reducidos. Cada vez son más grandes porque mejora la tecnología. Pero siempre el OTA va a estar por encima. Es decir, si te aumenta la tecnología de los pares diferenciales, es decir, la capacidad de manejo ancho de banda que va a tener el OTA es muy superior a la del OPAMP. ¿Se entiende? Esa es la gran ventaja del OTA. Porque justamente no necesita de esas etapas de ganancia. De hecho, no va a necesitar ganar nunca. Siempre va a necesitar salir con una corriente, con GM nada más. De hecho, no va a necesitar esa R. De hecho, toda esa R que va a tener acá, toda esta R que va a tener acá, va a ser una R residual o marginal. Es decir, va a ser la R marginal que tengas acá de fuga. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Se va a ser una R altísima esta. Sí. Bien. Entonces, entendiendo que el OTA es un dispositivo que busca ganar ancho de banda, ya entendemos la ventaja que tiene. Ahora, ¿para qué vamos a someternos a toda esta incomodidad de manejar un transconductor si éramos felices manejando un op-amp? Bueno, van a ver que tiene algunas ventajas. Tiene algunas ventajas. Por ejemplo, les voy a mostrar un circuitito elemental de ejemplo de uso del OTA, donde tienen un ejemplo, uno de los primeros ejemplos que se suelen mostrar. Ah, no les dije esto, pero esto pueden ir al Schaumann. Capítulo 16, creo que era. Sí. Si quieren ver algo más en detalle de esto. ¿Sí? En el Shawman capítulo 16, fíjense que es uno de los últimos capítulos, ¿no? Es decir, porque de alguna forma primero te presenta toda la teoría con OPAMP y al final te mete los OTA. Como una cuestión ahí medio de últimos capítulos. Pero es recontra general esto y es muy simple de analizar. Entonces, fíjense, entramos a un par diferencial, ¿sí? Entramos a un par diferencial y tenemos que simplemente hacer esta configuración. Y fíjense qué interesante lo que obtenemos. Fíjense esto que voy a hacer acá. Cuando nosotros pensemos, de hecho voy a hacer lo siguiente, voy a borrar esta polaridad para que entendamos lo siguiente. Si nosotros realimentamos, ¿sí? Realimentamos la salida del OTA a la entrada y no le especifico la polaridad, tenemos que entender lo siguiente. Nosotros cuando tenemos esta disposición tenemos que ponernos de acuerdo porque así como decimos siempre
la tensión es positiva si queremos hacia arriba, ¿sí? Tomamos al borne de arriba como referencia y a la referencia como algo implícito y que está siempre ahí abajo y siempre consideramos positivo con este sentido de caída de tensión. Con la corriente no nos podemos desentender tanto y decir, bueno, pará, ¿este es el sentido positivo o este es el sentido positivo? Bueno, hay que establecer una, un sentido de referencia. Y si se fijan en la guía no hay establecido un sentido. Van a ver que en el Schaumann, ¿sí? En el Schaumann, a veces hacen esta notación, ¿sí? De establecer un tercer signo. Y les dicen, si el signo más, que la corriente es saliente, y el signo menos, la corriente es entrante. A veces hacen ese tipo de notaciones. Nosotros van a ver que no nos va a hacer falta decir eso porque vamos a considerar siempre, siempre la entrada la vamos a asumir saliente. ¿Ok? Es decir, con el sentido usual, que es positivo arriba, negativo abajo, la corriente la pensamos saliente del dispositivo. ¿Qué pasaría si quisiéramos que en este punto la corriente sea entrante? Bueno, van a ver que lo único que vamos a tener que hacer es invertir la polaridad del par de entrada. Si invertimos la polaridad del par de entrada, ¿sí? Lo único que va a pasar es que justamente la entrada va a pasar a ser entrante. Es decir, tenemos que recordar eso. Siempre con el positivo arriba, la corriente de salida es saliente, ¿sí? Es una convención que asumimos, ¿sí? No tiene gran cambio que sea entrante o saliente. Obviamente el signo nada más, pero es una convención. Van a ver que hay otras y hay que estar claros en la que vamos a adoptar nosotros. Un poco para que tengan sentido las relaciones entre tensiones y corrientes. Entonces, si consideramos que esto va a ser BI, ¿ok? Si consideramos que eso va a ser BI, lo que tenemos acá es que esta corriente, con ese sentido, va a ser Gm por BI. Gm es el parámetro del transconductor. ¿Está? Esto es un par diferencial como igualito al de los OPAMP. Es decir, que podemos seguir asumiendo que esta corriente, ¿cómo va a ser? Cero. Nula. Tanto esta corriente como toda la corriente que entra al par diferencial va a ser nula. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con esta corriente que viene de acá? Si esta corriente viene de acá, no va a tener más remedio que seguir hacia allá. Entonces, fijémonos en lo siguiente. Si nosotros decimos que Gm por BI, Gm por BI es igual a la I0, que es esta de acá, y también por una cuestión circuital, también la fuerza que sea igual a la I1, ¿sí? O a la II, si quieren, vemos que BI sobre I, ¿ok? BI sobre I, no es otra cosa que qué cosa, que 1 sobre Gm. ¿Lo ven? Sí. Es decir, haciendo simplemente, drenando la corriente al par diferencial de entrada, lo que estamos viendo es que Gm por BI es igual a I. Pero ojo, atentos, que ¿cómo definíamos I en esta configuración de este puerto? I era entrante, es decir, que acá nos faltó un signo. Es decir, que en este caso, con esta configuración, tenemos un signo negativo. ¿Se entiende? Es decir, nosotros subimos la tensión y la corriente nos vuelve. ¿Se entiende? La corriente nos vuelve hacia nosotros. Y nos vuelve con una magnitud del recíproco de Gm. Es decir, 1 sobre Gm, Gm está en Siemens. Esto nos va a dar una determinada resistencia. ¿Ok? Y que aparte es una resistencia negativa. ¿Ok? Esto es lo que se llama un conversor negativo de impedancia.
¿Ok? Es decir, tenemos una forma de, a partir de una determinada tensión, ¿sí? Una determinada tensión de entrada, obtenemos una corriente que es del sentido contrario al que nosotros esperaríamos que se comportase una resistencia. Es decir, básicamente lo que tenemos es una resistencia negativa. ¿Sí? De hecho, es una resistencia negativa controlada por tensión. Es decir, a esto se lo suele llamar Wenig. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a modular la tensión de entrada y vamos a tener una resistencia negativa proporcional al Gm del dispositivo. ¿Ok? Conversor negativo de impedancias. Negative Impedance Converter. ¿Ok? Es un dispositivo extraño que tiene este comportamiento, pero como yo les había dicho antes, basta con cambiarle la polaridad al dispositivo, es decir, cambio positivo por negativo. ¿Y qué le pasa a este sentido de la corriente? Es decir, lo que era saliente ahora pasa a coincidir con I. ¿Lo ven? Pasa a ser un sumidero. Es decir, cuando yo aumento la tensión en el par, lo que estoy haciendo es disminuyéndola y en consecuencia, Gm por BI ahora es igual a más I. Es decir, que lo que antes era una resistencia negativa, ahora es simplemente una resistencia. Lo voy a poner en verde para que se entienda que cambié la polaridad del par. Del mismo valor en módulo. ¿Lo ven? Esto es una resistencia pero que tiene una característica esa resistencia, que conviene definirla de esta manera y resaltarla de esta manera. Gm, dijimos que iba a ser proporcional a la I de polarización. Es decir, que si yo varío la polarización, varío Gm. Es decir, que va a ser una resistencia controlada por corriente. Porque yo con la corriente ID modulo Gm. Es decir, que yo con un par diferencial y un par de transistores para la carga activa, si quisiera, soy capaz, o ni siquiera para la carga activa, acá no necesito la carga activa siquiera. Acá necesito el par diferencial nada más y que me saquen Gm, que me saquen ID. La ID de señal, no la ID de polarización. La ID de polarización me la va a fijar la fuente. Es decir, que con, supónganse, lo mínimo posible, dos MOSFET para el par diferencial y una decena de MOSFETs para hacer la fuente tan buena como ustedes quieran, es decir, si quieran, bajo toda la furia, con 2 docenas de MOSFET, para hacer un diferencial un poquito mejor, si quieren también, con 2 docenas de MOSFET, implementé una resistencia. ¿Les parece algo bueno o algo que puede ser algo académicamente relevante nada más? Es decir, que no tiene ninguna trascendencia tecnológica. ¿Qué sensación tienen? Tener un dispositivo que le puedes variar la resistencia. Y eso después lo puedes usar Exacto. para... ¿Y dónde puede llegar a ser importante eso en microelectrónica? Por ejemplo, para valores de resistencias altos, ustedes necesitarían un área que es proporcional al valor de resistencia. Fíjense que estos son 20 transistores con toda la furia para cualquier valor de resistencia. ¿Por qué? Porque basta que justamente achiquen Gm, es decir, bajen la corriente de polarización, que al mismo tiempo van a mejorar el consumo, bajen la corriente de polarización para que aumente, para que el Gm sea cada vez más chiquito y para que la resistencia sea cada vez más grande. ¿Se entiende? Y pueden tener una resistencia, un valor de resistencia muy preciso y aparte, sobre todo, tuneable, ajustable una vez que ustedes terminaron el proceso de litografía.
¿Se entiende? Eso es lo que no se Sí, puede sí. lograr. Una vez que vos terminás el proceso de litografía, si te quedó mal el área del resistor, fuiste. Ya no tenés forma, no tenés más que ajustar. Podés ajustar, algunas veces hacía ajustes con láser, incluso para cambiar las propiedades del material, pero eso es mucho más caro que después simplemente hacer un ajuste. Suponete, imagínate que te hiciste en la litografía, en el proceso litográfico, te hiciste, no sé, 5 fuentes de corriente. Y simplemente, si vos querés ajustar un determinado valor, elegís una de esas 5 fuentes, la que mejor calza con el valor que vos querés. Y en las otras fuentes las desechás, las quemás, las anulás o simplemente las descartás. Pero eso lo puedes hacer con un dispositivo electrónico, sin tener que usar un láser. Simplemente ajustando con algún circuito externo que seleccione una y queme las demás. Y eso se hace rapidísimo y baratísimo, ¿se entiende, chicos? Sí, a nosotros nos habían mencionado también que el área de integración para formar una resistencia era también mayor y Ni eso era más hablar, caro. ni hablar. Cuanto más área necesitas, va a hacer que te entren menos cantidad de circuitos. Por lo tanto, no es una pavada lograr una resistencia configurable por corriente. Y al mismo tiempo que incluso puedes tener una negativa, que esa ya van a ver más adelante que puede ser importante para algunos circuitos, la negativa. ¿Ok? Sobre todo para los osciladores. Ujú. Bien, un ejemplito. Les voy a poner unos más. Para que tengan ahí. Vamos a ver uno que es muy sencillo. Obviamente no están pensados estos dispositivos para que nuestra carga sea un resistor, como son los op-amps. Las cargas de estos dispositivos OTA, más bien, van a terminar siendo, la mayoría de las veces, capacitores, ¿sí? Capacidades de este estilo. Entonces, fíjense esto. Par diferencial, sentido típico, corriente saliente del dispositivo. ¿Veis? Y acá tenemos también un nodo donde se establece una VO, dado que esta corriente va a circular por el capacitor. Voy a tener una VO. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo va a ser esa VO? Esa VO no va a ser otra cosa que, ¿qué cosa? Va a ser la IO por la reactancia de esto, que va a ser 1 sobre SC. Y esto va a ser igual a IO, dijimos que iba a ser GM por BI por 1 sobre SC. Es decir, que BO sobre BI va a ser GM sobre SC. Y básicamente, ¿esto qué es? Esto es un integrador con pérdidas. ¿Por qué? Porque acá simplemente lo que hice fue poner una fuente de corriente controlada por tensión y cuando le metemos una corriente a un capacitor sabemos que lo vamos a controlar con una ley de variación integrativa. Es decir, que esto lógicamente se comporta como un integrador, ¿sí? Como un polito con una constante de integración C sobre Gm. ¿Ok? O Gm sobre C si la quieren. Esta Gm sobre C van a ver que va a aparecer también y que se va a parecer mucho a la famosa omega T de los op-amps, porque esta Gm sobre C tiene la forma de 1 sobre RC, básicamente. Es una constante de tiempo. Es una omega T. Es 1 sobre un tau. ¿Se entiende? Si es algo así como antes decíamos que era omega T sobre S. ¿Recuerdan cuando decíamos que esto era AS? Es decir, que nuestro op-amp se termina comportando de una manera así, a lazo abierto. ¿Ok? Y es básicamente un integrador. El integrador es la piedra angular de todos los sistemas de segundo orden. Todos los sistemas de segundo orden se pueden hacer con integradores. ¿Qué les parece que va a pasar si empeoramos a esto? Es decir, le ponemos pérdidas. Fíjense,
Modificamos esto y le ponemos una resistencia de pérdidas. Que seguramente en cualquier proceso tecnológico un capacitor va a tener determinadas pérdidas bajas, pero seguramente va a tener pérdidas. Bueno, modificando levemente este planteo, fíjense que lo único que va a cambiar va a ser, en vez de tener una impedancia, vamos a tener que considerar una admitancia de eso, que podemos pensarlo así, como I0 por 1 sobre SC más G0. No sé si se nota acá que es una G. G0. ¿Ok? O si lo quieren, BI por GM sobre SC más 1 sobre R0. Es decir, que BO sobre BI no va a ser otra cosa que GM sobre C sobre S más 1 sobre R0C. Y acá tenemos justamente una constante de tiempo, una sigma 1, si quieren, de nuestro circuito, donde vamos a tener, ¿qué cosa? Vamos a tener el polo determinante de que este integrador con pérdidas ya no esté clavadito en el origen, sino que ahora se haya desplazado a un lugar en el eje sigma. ¿A dónde? A 1 sobre R0C. Tan alejado del origen como chica sea R0. ¿Ok? Si R0 es muy grande, bueno, esto se va a acercar al origen y esto va a dejar de tener prevalencia y vamos a volver a esta situación, al integrador ideal. Pero en caso de que R0 sea importante, bueno, va a tener trascendencia este empeoramiento del integrador y el polito se va a alejar del origen sobre el sigma. ¿Ok? Es decir, esto vendría a ser un integrador con pérdidas. Y esto vendría a ser un integrador más ideal. ¿Está? Con una constante de integración. Pero esos dos circuitos son la piedra angular para construir cualquier circuito de segundo orden. Pasa bajo, pasa alto, pasa banda. Y todos los demás, todos los derivados de eso. Ya van a ver más adelante cuando estudiemos esas transferencias que se pueden pensar como una concatenación de integradores con pérdidas. Por eso que tanto este circuito como este de acá arriba, que es la resistencia controlada por corriente, ¿sí? Obviamente la constante Gm se puede seguir controlando por corriente, por lo tanto, en este caso, la constante esta del integrador la puedo seguir ajustando por corriente de la misma manera que antes, eh, antes controlaba el valor de la resistencia. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Vamos con otro circuito. Interesante. Este se lo dejo para que lo piensen ustedes. Si de paso los hago pensar un poquito. O sea, ninguno de los circuitos que propusiste recién están retroalimentados. Eso es interesantísimo lo que estás diciendo. Este sí, pero este no. ¿Y qué problema tendría que algo de esta naturaleza no esté realimentado? A ver. ¿Y que no tenés una buena referencia del sentido de la corriente? No, eso sí lo tenés. La rapidez de... El hecho de no estar alimentado para baja señal es un problema porque acuérdense que nosotros, para que estos modelos funcionen, ¿sí? Funcionen, tenemos que hablar de muy baja señal. Para que GM tenga sentido, estamos hablando de baja señal. ¿Por qué? Porque la dependencia de GM respecto de la entrada BI, ¿sí? La entrada BI, la modulación del gate y el source, ¿sí? Es una... Ahí vino alguien, che.
Haceme la gauchada, Nahuel, si lo admitís, a ver si funciona todo esto. Ah, perdón, Sí, me sí. acaba de surgir una pequeña duda ahí del GM. Viste que es la derivada parcial de ID, pero es la parte de señal de ID, lo que estás. Exactamente, porque la Ok, otra se supone que está fija. Es decir, obviamente claro, no sí, afectaría a esa pendiente. Es decir, afecta de una forma rara, digamos, dentro de a través de una función raíz, que es lo que justamente ahora quería enfatizar, que es la naturaleza no lineal de esa dependencia, tanto del lugar donde vos polarizás con BGS, como del lugar donde vos polarizás con ID. Es decir, tenés una dependencia no lineal. En cuanto vos te vas de baja señal, empezás a tener distorsión. Una distorsión, obviamente, producto de la no linealidad en la relación que tenés entre la entrada del par, BI o BGS si lo querés, ¿sí? La modulación del gate source, con la salida ID. ¿Se entiende? Es decir, esto va a sí, funcionar como un modelo lineal. Es decir, todo este modelo se va a cumplir en tanto y en cuanto BGS sea pequeñísima. ¿Se entiende? Es decir, claro, y esa dispersión tampoco la puedes arreglar porque es un tema ya del dispositivo en sí, de cómo está no fabricado. la podés arreglar. Hay formas de mitigar esa no linealidad para que justamente BI sea algo un poco más grande, pero vos vas a empezar a tener distorsión producto de la no linealidad del dispositivo. Es decir, por un lado ganaste en ancho de banda, pero por otro lado el hecho de no tener un dispositivo realimentado te hace que justamente te tengas que manejar con excursiones bajísimas, porque cuando vos querés irte de excursión, como no está realimentado, ¿sí? Recuerda que el hecho de estar alimentado negativamente hace que vos puedas subir en excursión total. Lo que vos subas se realimenta negativamente y es como que te deja siempre en el mismo punto, ¿entendés? Es una de las ventajas de la realimentación negativa, de hecho, esa. De las grandes ventajas de la realimentación negativa. Acá, como no tenés realimentación negativa, tenés que cuidarte mucho con la excursión, muchísimo, porque entras en no linealidad rapidísimo. Y obviamente ya todo este análisis no sirve para nada. ¿Se entiende? Todo esto es en Sí, tanto en cuanto BI sea pequeñísima, que lo podés manejar, pero es un problema que tenés. Es decir, que la no linealidad es un temazo, producto de la no realimentación. Después van a ver que se hacen lazos de realimentación. Cuando se usan estos circuitos de verdad, se hacen justamente porque esto es un problema. ¿Ok? Vamos a ver acá algunos aspectos realimentados. Miren. Entonces, vamos a hacer un esquema parecido al del integrador. Deja cambiar. Teníamos un capacitor. Nada más que ahora vamos a tomar esta salida de tensión, la vamos a realimentar por otro OTA, pero al revés. Y fíjense lo siguiente, no voy a poner la polaridad a propósito, para que la definamos nosotros. Esta la escribí, pero la voy a borrar para que la definamos nosotros, para que la que nos convenga. Este también va a referencia. Fíjense que vamos a entrar por acá, lo único que les voy a decir es dónde vamos a entrar. Vamos a entrar obviamente por acá, respecto a referencia. Esto va a ser BI, esto va a ser I1 si quieren, esto va a ser B1. Volver a la nomenclatura de puertos. B1 y 1. No pongo la polaridad a propósito. Les voy a decir que esto es la capacidad. Y yo les voy a decir, vamos a encontrar la polaridad de forma tal que esta corriente de acá coincida con I1, dado que por acá no se me va a ir ninguna corriente. ¿Ok? Es decir, que este OTA drene I1. ¿Ok? Y que este OTA de acá inyecte acá.
esta I0. ¿Ok? Podemos considerar que este tiene una GM1 y este tiene una GM2 con sendos circuitos de control de sus corrientes de drain que modularían GM1 y GM2. Podría ser de forma diferente si conveniera. Vamos a ver esta interconexión como que se considera espalda con espalda. ¿Qué características tiene? Y no pongo la polaridad a propósito, para que ustedes me digan qué polaridad pondrían para que tengan estos sentidos. ¿Qué polaridad tendría que poner arriba y abajo? En GM1 y en GM2. En GM1. Arriba tenés que sí, poner más y abajo sería tenés que poner menos. Bien. Y acá sí, ¿no? Y ahí arriba también menos y más, sí. ¿Está? Se dan cuenta, ¿no? Cómo funciona esto. Es decir, fíjense que todo esto empezó porque, ¿qué quiero hacer? Quiero que este OTA hacia allá me inyecte una corriente y este OTA de acá hacia la entrada me genere una corriente de entrada modulada por esta tensión que cae acá, por esa BO si se quiere. ¿Ok? ¿Se entiende lo que busco? ¿Se entiende lo que busco? Es decir, esta IO, Sí. ¿a qué va a ser igual? A ver quién me ayuda. GM1 por... ¿Por quién? Por BI. Por BI, porque fíjense, de nuevo, ¿por qué yo estiré esta raya hasta acá? Porque justamente por acá se va a ir 0. Es decir, puedo decir que esa IO está absolutamente controlada por este transconductor, porque este no toma corriente de ahí. ¿Se entiende? Es decir, que IO va a ser GM1 por B1. ¿Está? Mientras que la I1 de salida, ¿a qué va a ser igual? A GM2 por... sería B0. Por BO, Menos. por B0, por B... Por B0. Sí, ¿ok? Y no es menos, ¿no? No es menos. Sí. No es menos, porque es con este sentido. Claro, menos y La menos se hice a cancelan en lado. propósito para que coincida con I1. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero ver es a qué es igual B1 sobre I1. A ver quién me ayuda a deducir a qué es igual a B1 sobre 1, sobre I1. ¿Qué tendría que hacer? Dividir, ¿sí? Dividir ambas ecuaciones, ¿no? Fíjense, divido, es decir, despejo de acá B1, despejo de acá I1 y divido, ¿no? Es decir, que B1 va a ser igual a I0 sobre G1, M1. Y esto tiene que ser por 1 sobre I1, que I1 va a ser igual a B0 sobre GM2. Es decir, va a ser 1 sobre GM2 por B0. Y fíjense que I0 sobre B0, I0 sobre B0, no es otra cosa que la admitancia de salida, ¿no? Es decir, vendría a ser la admitancia de salida eso. I0. Es decir, I0 sobre GM1, GM2 es igual a ¿qué cosa? ¿Qué es B1 sobre I1? La impedancia de entrada. Impedancia, ¿no? La Z de entrada, la Z1. Es decir, que en este circuito, sigo acá arriba, la Z1 es igual a 1 sobre GM1, GM2 por 1 sobre la Z de salida. Es decir, la Z que voy a ver en la entrada es una constante de proporcionalidad por la Z de salida que yo conecto, la Z0, vista como el recíproco. Es decir, que si yo conecto un capacitor, si Z0 es un capacitor, 1 sobre SC, como es en este ejemplo, la Z de entrada
es S por C sobre GM1, GM2. ¿Correcto? ¿Correcto? Sí, sí. Es decir, esto que tengo acá actúa como un inductor equivalente. Y ese inductor equivalente no es otra cosa que una forma de pensar a un dispositivo que cambia y hace recíproca a la impedancia o a la admitancia que le estás conectando a la salida respecto a la entrada. Es decir, es lo que se conoce como un girador. ¿Esto lo vieron en TC1? Sí, sí, pero obviamente no con OPAMP. No con OTAs, lo vieron con OPAMPs. Y de hecho, ¿se acuerdan que lo repasamos la clase pasada? Con el circuito de Antoniu, con el HIC de Sí, Antoniu. el de las admitancias pares arriba y impares abajo es Exactamente, eso. donde habíamos visto que si quieren, la Z de entrada, el HIC de Antoniu, habíamos visto que la Z de entrada era igual a ¿qué cosa? A Z1, Z3, Z5 sobre Z2, Z4. ¿Se acuerdan? Sí, Y obviamente si elegíamos Z2 o Z4 como capacitores, podíamos lograr, y todos los demás como resistores, podíamos lograr el efecto de pasa abajo. el inductor equivalente que estamos presentando ahora con el OTA. Nada más que para lograr ese efecto, fíjense que con los OTA es mucho más natural. Fíjense que necesitamos dos transconductores espalda con espalda y una carga capacitiva. Los capacitores no son nada complicados para implementar en microelectrónica, mientras que los resistores ya vimos que sí, y justamente imaginemos con todo el viento a favor que Z1, esperen que bajo un poquito más, ¿sí? Z1 igual a Z3 igual a Z5 igual a Z4 igual a R y Z2 igual a un capacitor, o a, mejor dicho, 1 sobre SC. Con estas condiciones, el HIC de Antoniu presenta una Z1 que va a ser igual a ¿qué cosa? A S por, fíjense, R al cubo sobre R me da R cuadrado, ¿ok? R al cuadrado, ¿y qué más? Por C, ¿no? ¿Me siguen? Sí, Es decir, esto que tenemos acá también es el L equivalente. Entonces fíjense qué similitud, que justamente las unidades terminan dando eso, porque 1 sobre gm por gm es 1 sobre Siemens cuadrado, es ohm al cuadrado. Ohm al cuadrado por faradio también termina dando henries, ¿ok? Es decir, que son dos formas, dos perspectivas diferentes de ver a esa constante del girador, tanto desde el Higgs de Antoniu como desde esta configuración de OTAs espalda con espalda. ¿Ok? Bien. Todo esto que vimos antes, todo esto que vimos antes nos puede venir a servir para algo interesante que es lo siguiente. Nosotros conocíamos los circuitos pasivos y habíamos dedicado gran parte de TC1 y algo de lo que vimos las clases pasadas para analizar justamente las distintas configuraciones de inductor serie, capacitor derivación, derivación, capacitor en serie, resistencias en ambos lados, y ver justamente las distintas configuraciones pasabanda, pasa bajo, pasa alto, ¿sí? Elimina banda. Y estuvimos hablando la semana pasada. Fíjense lo siguiente, dado que esto en definitiva termina implementando algo que es de esta manera, puerto de entrada, inductor equivalente en derivación hacia masa, ¿correcto?
En definitiva, pasamos todo este tiempo emulando esto, ¿no? Emulamos este comportamiento con este dispositivo que vemos ahí. De forma activa, emulamos ese comportamiento. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Qué tal si ahora que sabemos hacer eso, vemos si podemos usar eso para, por ejemplo, sacarnos de encima una bobina en esta configuración? Las bobinas, además, en general suelen ser muy grandes y ocupan mucho espacio. Desde luego, y justamente es lo que queremos, sacarnosla de encima. Correcto, es muy importante eso que decís. Es muy importante eso que decís. Por ejemplo, ¿dónde tenemos bobinas en derivación por toda la discusión que tuvimos la semana pasada? ¿Qué transferencia sería esta? Si acá pensamos siempre B2 Saltos. sobre Los B1. altos. Pasa altos, muy bien. ¿Dónde más jugaría una bobina en derivación? Por ejemplo, no, la encontraríamos en otra configuración. Por ejemplo, en un pasabajo seguro que no, pues la bobina va en serie. Pero en un Y habíamos pasaltos, visto también el pasabanda. El y a ver cómo pasabanda, sería sí. el pasabanda. A ver, Y El tanque. teníamos dos opciones. Teníamos dale. Fíjate, el tenemos dos capacitor y opciones, pero el tenemos lector en solo serie. una que tiene la bobina en derivación. Y la que tiene la R y después el C y el L en derivación. Exactamente. Exactamente. Es decir, necesitaríamos hacer algo así, ¿no? ¿Ok? Es decir, que nosotros podríamos lograr una forma de hacer que una red pasiva se convierta en una red activa si reemplazamos esa L en cualquiera de sus dos versiones, tanto en el pasalto como en este pasabanda, por algún dispositivo de estos. ¿No? Bueno, ya que no hicimos nunca hasta ahora simulación circuital, ¿qué les parece si probamos esto, no? Es decir, basta con que reemplacemos a esa L equivalente por una L que va a ser ¿qué cosa? Va a ser, vimos hasta ahora, o R cuadrado por C, o, ¿qué habíamos dicho? C dividido gm al cuadrado, porque ya nos dimos cuenta que gm1 y gm2 podrán ser diferentes si quisiéramos, pero en este caso no tiene ningún sentido, pueden ser perfectamente los mismos y estar controlados por la misma corriente y ser la misma constante que 1 sobre gm al cuadrado me va a dar una constante r cuadrado, es decir, que estamos viendo de alguna forma el mismo dispositivo que gira el comportamiento de un capacitor y lo convierte en un inductor, ¿está? Nada más que en uno lo vemos a través de un conversor generalizado y en otro lo vemos a partir de un circuito fijo, que es un girador. Entiendan la diferencia, ¿no? Entre esto y el Higgs-D'Antoniou, que el Higgs-D'Antoniou permite hacer otras formas, otras conversiones. Elegimos solamente una, de reemplazar Z2. También podríamos haber reemplazado Z4, ¿sí? Pero es solo una configuración de las tantas que permite el Higgs. Es un circuito más general el Higgs, es un conversor generalizado. Mientras que esto es un girador fijo. Entiendan esa Claro, ya diferencia, vos por ahí favor. utilizás lo que más te convenga dependiendo de las limitaciones de lo que tengas que Por hacer. ejemplo, ¿trabajo en electrónica discreta o trabajo en electrónica integrada? ¿Se entiende? ¿Trabajo en un ambiente o en otro? Bien. Entonces, fíjense lo siguiente. Si nosotros trabajamos en un ambiente electrónica integrada, vamos a preferir la opción de los OTA. Mientras que si trabajamos en electrónica discreta, donde podemos comprar op-amps en circuitos integrados, vamos a elegir la opción de armar un Higgs-D'Antoniou, que es más accesible, ¿no? Pero en ambos casos, el circuito pasivo original, tanto para el pasabanda como el pasalto, debería ser este. Bien, vamos a ver cómo se ve eso. Bueno, dado que podemos pensar en principio en electrónica discreta, ¿qué tal si planteamos algo así, ¿no? En definitiva. A ver quién lo interpreta esto. Fíjense, ¿dónde estaría qué circuito sería este? ¿Sería un pasabanda o un pasalto? ¿Y por qué? ¿En qué se darían cuenta ustedes? O sea, el dique es una bobina.
Es una inductancia. A ver, quiero que aprendan a interpretar bloques circuitales, que es un poco lo que hicimos hasta ahora. Primero dibujamos un pasivo y después identificamos una estructura, que es una estructura que emula el comportamiento de un elemento pasivo. A ver, ¿qué visualizan acá? A ver, que me puedan decir, este bloque del circuito emula el comportamiento de esto. Este otro bloque del circuito se comporta como tal otra cosa. Porque acá, si lo tuvieran que ver así, de un pantallazo como yo se los acabo de planchar, lo primero es que los sorprendería, ¿no? Sí, porque pusiste el Pero B0 después ahí tienen que en la tratar de salida del. desmenuzar las partes. Y eso para mí va a ser un pasabanda. Un pasabanda. Es decir, que es exactamente el mismo dispositivo, el mismo dibujo que estamos acá. Fíjense, R en serie, capacitor en derivación y una bobina equivalente. ¿Dónde está la bobina equivalente acá? La bobina equivalente vendría a ser el Higgs-Danton-U, que justamente mediante C2 como un capacitor y Z1, Z3, Z5 y Z4 como un resistor, hacen de inductor equivalente, ¿no? Así es. ¿Lo ven? Sí. ¿Todo el mundo sabe manejar este tipo de circuitos? ¿Ya los hicieron en TC1 estos con LT Spice? ¿O todo lo que están viendo ahí es novedoso para ustedes? Algo de lo que ven ahí es novedoso, tal vez los valores de los componentes, ¿no? Que no están acostumbrados a ponerle esos valores a los elementos, ¿no? ¿Cuánto valdrá, les parece a ustedes, el inductor equivalente? Y 1. 1. ¿Están todos de acuerdo que vale 1? R vale 1, C vale 1, el L equivalente vale 1, ¿no? ¿Están de acuerdo? Lo implementamos Ajá. mediante un Higgs-Danton-U, no mediante un nota. Después lo pueden hacer ustedes con nota si quieren. Pero con un Higgs-Danton-U da 1 el equivalente. ¿Cuánto vale estos R y C? A ver. ¿Me deja? Ah, lo minimicé. 1 y 1. ¿Alguien se atreve a decirme la frecuencia central de este circuito? La omega 0 de este pasabanda. ¿Alguien recuerda cómo era B2 sobre B1 en este pasabanda? Yo los ayudo un poco. Pueden ir a repasar a sus apuntes. Sí, es el término lineal. Ayúdenme a completar omega 0 y Q, a ver. Y si no, O analícenlo. sea, Dale. abajo es igual que siempre. Y arriba replicabas el del término lineal. Igual que siempre significa Sí, que el acá, a término ver si lineal es entiendo bien, exactamente. es 1 sobre L equivalente por C. Eh, ¿Te referís a eso? si ¿Y yo decía acá qué va? en la forma, digamos, de omega 0 y Q. Bueno, ¿y acá qué va? 1 sobre RC. Omega 0 sobre Q, que bueno, que era. Bueno, pero que concretamente en función de los componentes para ver si podemos averiguar el Q y averiguar el omega 0. El omega 0 tiene pinta de que va a ser 1, ¿no? Pues si C es 1 y L equivalente es 1, el omega 0 casi que no cabe en dudas que va a ser 1, ¿no? Si es de esperar que sea de un radián con estos valores. Digo, para antes de correr la simulación, saber qué tiene que dar, ¿no? No puede tener valores más fáciles, ¿no? ¿Están de acuerdo, no? Está bien. ¿De cuánto será entonces el Q? 1. De 1. Si el Q es de 1, si el Q es de 1, pueden verificarlo, ¿eh? No sé si lo han verificado ustedes, pero si el Q es de 1, ¿cuánto me tendría que dar, cuánto me tendría que dar la ganancia en omega 0 de este circuito pasabanda? 1. 1. 1. Es decir, 0 de B, ¿no? Claro. Bien. ¿Simulamos? Acá Sí. está BO, ¿no? ¿Está BO acá?
Es decir, medimos acá. Es un pasabanda, ¿no? La de módulo es esta, la de fase es esta punteada. Vamos a ver si se puede poner diferenciar. O don't plot phase. Vamos a sacar la fase. En principio no nos interesa la fase. Vamos a ver respuesta de módulo. Hasta ahora el pasabanda está bien. Vamos a ver si se corresponde con la medición de la frecuencia central, que acá automáticamente me la calcula y me la sitúa en 158,9 milihertz. Ya cagamos. ¿Tiene sentido eso o no? Habíamos dicho omega Y 0,1 y ya nos dio milihertz es 158 milihertz. milihertz. Eso está en frecuencia. Claro. Eso está en hertz, sí. Entonces, ¿está bien o está mal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien que nos haya dado eso? Tenés que Yo lo que multiplicar ese pienso es valor por que 2pi. Sí, Ah, te da bien. sí. vamos a agarrar la calculadora y vamos a hacer entonces, dijimos que si multiplico, o si mejor dicho, si hago 1 radián dividido 2pi, 1 dividido 2 por pi, ahí está, me da 259,1 milihertz. ¿Ok? Es decir, que un radián pasado a hertz tiene sentido que sea estos famosos 159 milihertz, que están bastante bien. Es decir, que la frecuencia central le pegamos. Es decir, medido en hertz, esto es omega 1 radián. ¿Se entiende? Es decir, que le pegamos con la omega central. Si esto está emulando un inductor, evidentemente. ¿Está? Es un pasabanda normalizado. ¿Y qué tal? ¿Qué me dicen de la ganancia? ¿Cuánto dice acá? Debería decir 0 dB. ¿Y cuánto dice? Ahí debe. Sí, debe. ¿Cómo? 6 dB, Sí, ¿no? debe, dice. 6 dB, sí. ¿Para qué voy a sacar esto de acá? 100. Digo, sí, 100. Sí, digo, ¿Cuánto es 6 dB? 4 podría ser, no. Era Era, el de a doble. 3 era el doble. O me estoy equivocando. Ajá. Por si no lo ven, podemos poner acá. ¿Lo ven bien acá en la pantalla o tengo ahí la lupita para por si hiciera falta? Uy. ¿Lo ven Se ve bien? bien igual, ¿Se profe. ve Sí, bien? sí, Sí, sí. listo. Perdón. Yo porque no lo veo. ¿Qué pasa ahí que tengo 6 dB? ¿Cuánto es entonces? Dijimos 6 dB. ¿El doble es 6 dB? No, el Sí. doble era 3, creo. O era 10, no siempre lo confundo. A ver, ¿quién me No, dice? 3 era 0, digo, 1 sobre raíz de 2 y 6 Exacto, dB es 3. Digo, el exacto, doble, 2. exacto. Es decir, que 6 es ¿cuánto? El doble. El doble. Ojo, porque si ese punto es el doble, no puede ser lo que calculamos acá. Hay algún temita en nuestro cálculo. Pues nuestro cálculo decía que tenía que dar 0 dB. Tenía que dar 0 dB, ¿se acuerdan? Fíjense, Faltaba el este tema del punto K, es eso. el mismo punto que este de donde estoy midiendo. Estoy midiendo en el capacitor. Fíjense que no estoy midiendo en el capacitor, estoy midiendo la salida de un op-amp. El capacitor, la salida del capacitor, la tengo acá. Si vengo acá y mido en este nodo, fíjense ahora, si mido en este nodo, en ese nodo, fíjense que ahí sí tengo los 0 dB. Bueno, 747 micro dB, eso es casi cero, ¿ven? Ahí sí tengo los 0 dB. Es decir, que lo que habíamos medido es lo esperable. Son los 0 dB que teníamos acá, del Q igual a 1, ¿no? Es decir, tenemos un pasabanda de 0 dB en la línea azul, que es en este nodo, es en el capacitor. Es donde estoy emulando el comportamiento del inductor. No acá. Acá, ¿por qué medí acá yo? ¿Por qué me interesaría medir acá? En BO. ¿Por qué yo querría medir en BO? A ver.
¿Se les ocurre? No, ni idea. Tenés la misma naturaleza de filtrado con una amplificación. Sí, señor. Pero aparte, por ejemplo, yo podría tomar la salida en este punto. Yo podría conectar una carga ahí. Por ejemplo, acá. Yo podría agarrar y en la siguiente sección poner una carga ahí a masa. Si No, podría hacer que Pasa acá que no como, circule corriente. no porque estás en la se salida te barata. del AMP. Exactamente, yo calculé esta transferencia. ¿Con qué condición? Con De que I2 la igual a corriente es cero. 0. Es decir, no puedo conectar una carga, a menos que esa carga no tome corriente, como por ejemplo un par diferencial. Es decir, una salida bafereada de esto. Pero, si soy capaz de, en esta implementación activa de mi filtro pasivo pasabanda, tomar la salida en la salida de un op-amp, ese op-amp me puede manejar la corriente que yo quiero y me va a imponer VO independientemente de la carga que yo le conecte. Es decir, que este es un punto mucho más ameno para conectar una carga que este otro, que tiene el mismo potencial que este punto y que tiene el mismo potencial de este punto. De hecho, si yo borro esta, voy a borrar esta. Miren si tomo acá. ¿Qué les parece que voy a encontrar acá en este nodo? La Pero debe, misma figura que antes, ¿están de acuerdo? ¿Ven? Sí. Tiene sentido, ¿no? Porque está correctamente realimentado negativamente. Está a 0 dB ese centro. Sin embargo, este está a 6 dB más arriba. ¿Y eso por qué puede ser? Bueno, es muy sencillo. Ustedes en el, en el circuito de Antoniu, este punto, si está a VI volts, fíjense, como este no deriva corriente, están de acuerdo que la corriente que circula por acá es la que se da en un divisor de tensión entre R4 y R5, porque por acá no sale corriente por el par diferencial, ¿lo ven? Es decir, que Sí. VO y VI, que es esta VI del capacitor de acá, está relacionado por la relación de este divisor resistivo, R4 y R5. ¿Lo ven? Puesto en un circuito más sencillo, si yo tengo acá la VO que marqué yo como VO, esto es R4 y esto es R5, y esto es mi VI. Recuerden que es igual a la tensión del capacitor y es igual al potencial que tengo acá. ¿Ok? Es el mismo potencial que en la salida del inductor equivalente, este VI. Dado que por acá no se drena corriente por el par diferencial, yo tengo que la relación entre VO, ¿sí?, por R5 dividido R5 más R4, el divisor de tensión, es igual a VI. ¿Lo ven? Es decir, que si yo quiero saber VO en función de VI, tengo que despejar simplemente VO en función de VI. Es decir, que VO no va a ser otra cosa que VI por R4 más R5 sobre R5. Es decir, como son todas igual iguales, es el doble. a Claro. VI, claro, a VI por 1 más R4 sobre R5, que para este caso, esto es igual a VI por 2. Ah, o sea que incluso le puedo dar una ganancia que yo quiera, tomando los valores de eso. Exactamente, exactamente. Tenés libre para darle un realce. Ahora, si vos elegís todas iguales por simplicidad para llegar al L equivalente, porque te viene bien para obtener esto, porque te vino bien justamente por esto y este valor para que sean iguales, te viene bien para que te quede un L equivalente sencillo, pero también puedes tener ganancia y si la necesitaras. ¿Lo ven? Es decir, que es un circuito recontra conveniente el de Antonio, ¿lo ven? Sí, porque eventualmente podés tener ganancias si la necesitas. Si querés cargar de acá, tenés que tener la restricción de que acá no podés sacar corriente. Pero si quisieras sacar corriente, tomás de acá y tenés una muestra proporcional de esta tensión. Nada más que amplificada. ¿Lo ven?
¿Lo ven, chicos? Sí. Y en el otro, la salida de U2, que está ¿La salida de cuál, perdón? ¿De esta? de Esa esa, ya sí. no tiene nada que ver, porque para llegar a la relación que hay entre esta tensión y esta, seguramente es mucho más. Seguramente entran las transferencias de este capacitor. Seguramente ahí ya no hay. Sí, pues miren qué fácil que es en. Miren qué fácil que es. Uy, perdón. Ahí la tienen, en rojo. ¿Qué Ya, transferencia es no, esa? Abajo. Pasa abajo. Hacia abajo. ya pasa. Inesperada. ¿Qué Q tiene? ¿Tiene un Q de 3 dB? Sí, parece que sí. Pareciera que sí. Yo les Mayor. diría que no. Mayor, Vamos a sí. medirlo. Menor. No, no sé, no sé ¿Mayor o de la medida menor? A seguro. ver. Para mí mayor, porque va para arriba. Sí, señor. Seguro que mayor. Mirá, de hecho, mirá. Yo les diría, vamos a 159. Ahí son 150. Ahí es omega cero. Yo les diría que incluso, yo les diría que incluso el Q, si es un segundo orden, como tiene toda la pinta que esto es un segundo orden, el Q tiene que ser 3 dB, es decir, es raíz de 2. No es raíz de 2 sobre 2, es raíz de 2. Es 1,41 el Q. ¿Lo ven? Porque son 3 dB de amplificación que tienen. Es decir, sería 20 logaritmo de 3. Eso, si hacen la cuenta, es raíz de 2. Es decir, el Q de esto es raíz de 2. No es 1. ¿Lo ven? Es un poquito más de Q que tiene. Porque seguramente la relación de cómo está vinculado BI y esa BO es un poco más indirecta. Está más imbrincada la mezcla de los componentes, digo, ¿no? Fíjense que acá lo diseñamos para que tenga un Q unitario. Y ahí tenés un Q que es el que toca. Sí, hay que analizarlo para poder predecirlo. Pero lo que podés hacer, lo que podés estar seguro que en este punto tenés una transferencia pasa abajo. Esperen que pongo los dos. En este punto tenés una transferencia pasa abajo, no es la que analizamos, no es el circuito pasivo activado, no es un RCL. Estás tomando en un punto que ya no es el punto del inductor, no es este circuito, quiero decir. Ya no es este circuito, la salida. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende eso claramente, no? Pero apareció una transferencia pasa abajo ahí. A mí no me Hay que quedó claro analizar ese circuito como un circuito que ya no es un L activado. por qué decís que es 1,41, Y no porque, 3 dB. hagamos la cuenta, si es 3 dB y esto tiene que ser un segundo orden con en la frecuencia de corte 20 logaritmo de Q, Q tiene que ser igual a raíz de 2 para que dé esto. ¿No? Hagan la cuenta, no sé. Ah, no, claro, sí. Está bien, está bien. Para que dé 3 dB, ¿no? Sí, sí. Asumiendo que la Me había frecuencia es olvidado la que estaba misma. en dB. Asumiendo que la frecuencia es la misma. Que hay que ver si es la misma, ¿eh? Hay que ver, ¿eh? Eso hay que verlo también. Hay que analizar ese circuito ya diferente. Ya no lo podemos pensar como un pasivo activado con el L. Ya es otra cosa, no tiene nada que ver con ese. ¿Ok? Pues estoy tomando la salida en otro lado donde B2 sobre B1 ya no responde más a esto. ¿Se entiende? Hay que analizarlo como un circuito aparte. ¿Se entiende eso, no, chicos? No quiero decir que esta salida en rojo no sea válida. Es una salida tan válida como la verde. De hecho, ustedes pueden colgar de ahí cualquier carga, porque es una salida de 1 pump. ¿Lo ven? Estarían saliendo por acá. Pero hay que analizar la relación que hay entre esta BI y esta BO. Esta BO. ¿Se entiende? Que es otra, no es ni esta ni esta. ¿Lo ven? Los veo o pensativos o despistados. ¿Qué me dicen? Nada, nada, pasa que es Sí, sí. repotente el circuito, es muy potente. Bueno, no lo habían visto de esta perspectiva este circuito, pero nosotros le vamos a sacar mucho jugo a este circuito, porque es uno de los circuitos más importantes de la electrónica analógica. Uno de los circuitos más importantes de la electrónica analógica. Sí, o sea, si no me contabas eso de poner el B0 ahí, no se me hubiese ocurrido nunca. Bueno, pero estas Digamos, cosas las así. tienen al alcance de un clic ustedes gracias a estas herramientas, ¿no? Lo que pasa es que hay que poder racionalizarlas, poder pensarlas estas cosas. Lo importante no es tanto jugar con esto, sino entender lo que uno está haciendo, ¿no?
Es decir, si yo les tiraba hace 2 clases este circuito así, ustedes pensarían que esto es un circuito activo. ¿A que sí? Pero a que cambia un poco la perspectiva cuando ustedes entienden esto, ¿no? Ni hablar si ahí en lugar de esa L le conectaba esto, que ustedes ni siquiera conocían el símbolo. Pero ustedes ahora ya predicen que esto se va a comportar exactamente igual que eso. Es decir, que si ustedes ahora van a esta guía de trabajos prácticos, que me imagino que tendremos a mano, acá. Yo creo que va a haber un circuito como este que les digo yo, para que chusmen y para que se saquen las ganas de analizarlo. Miren, acá tienen alguno como ese. Miren, acá tienen. ¿Este les suena? Y es el que acabamos de ver. Exacto. Es decir que, tal vez. A ver, dejen ver un poco. No, acá ya nos cambiamos de guía. No, no tenemos ese circuito, pero yo ahora les voy a mandar para que analicen otro circuito que ahora que tenga OTA, ¿no? Es decir, así que como ustedes ya analizamos estos, que tenían las configuraciones de Antonio, que ya hay que empezar a identificarlas, ¿no? Ya hay que empezar a identificar estas configuraciones de Antonio. Ahora tenemos que empezar a identificar también estas asociaciones. Esto que tenemos acá, ¿qué es? La La resistencia, ¿no? resistencia negativa. Una resistencia. Entonces ustedes ahí ya empiezan a ver, ya no hay un dispositivo raro, que hay una resistencia. A ver si tenemos algo más. Bueno, después pueden analizar estos para practicar un poquito y hacerse estos ejercicios de acá, que les van a venir bien. Me pueden preguntar, obviamente. Por el momento que no esté César, me preguntan a mí, ¿no? Obviamente cuando esté César, César se va a encargar de hacer ejercicios acá de la práctica. Pero ahora les voy a mandar otro que justamente integre todas estas cosas que acabamos de ver hoy con notas y con notas, con giradores, con nicks, para que vayan practicando un poco, ¿no? Bueno, ¿qué temas nos Pregunta, quedan? Sí. perdón. ¿Cuál sería la diferencia entonces, en cuanto a ventajas y demás, entre el circuito, entre armar un inductor con los OTAs y con el circuito de Antonio? Bueno, la primera, que este es un circuito mucho más limitado, pues esto es solo un girador. ¿Ok? Mientras que esto que tenés acá es un conversor generalizado de impedancias. Esta configuración no es igual a esta que tenés acá. No es igual a esta, pero fíjate que es la misma topología, nada más que cambiaste R2 Mm. por C2 y R1 por C1. Después me vas a contar qué hace este circuito. Estaría bueno que lo empiecen a analizar estos circuitos, ¿no? Pues son interesantes. ¿Está? Es decir, que es un circuito que tiene mucho más juego porque es un conversor generalizado. Hace otras cosas aparte de girar una impedancia de carga. Sin embargo, esto es solo un girador. ¿Ok? ¿Se entiende la diferencia? Sí, que uno básicamente se comporta solo como un Claro, inductor y el uno es otro, una pequeña parte de otro. Uno es una claro, pequeña parte de otro. Es decir, el conversor generalizado es mucho más que eso. Mucho más que eso. buenísimo. Bueno, les doy. ¿Me aguantan el que puede? 10 minutitos más, que les muestro algo de simulación simbólica y numérica, que hoy no vimos nada de eso. Hoy vimos un poquito de circuital para empezar a mechar con cosas prácticas. Obviamente les mandé unas hojas de datos que me hubiera gustado verlas, pero me parece que no nos va a dar el tiempo. Pero si me regalan unos minutos de su tiempo, el que puede, obviamente, el que no tiene ningún compromiso ahora, si tienen compromisos, por favor, nadie deje de cumplir con sus obligaciones por quedarse a clase, porque esto va a quedar grabado, ¿no? Eso iba a preguntar, sí. Sí, está Esto va a bien. quedar grabado, así que el que se tiene que ir a algún lado, entiendo que se sigue grabando esto, ¿no? Me lo dicen Sí, ustedes. sí. Bien. Sí, sí. Entonces no vamos a dejar de grabarlo, obviamente, y si quieren, vemos alguna cosita de simulación simbólica y numérica. Dale, dale. Es decir, pasamos a Python, dale. Entonces, ¿se acuerdan que yo la semana pasada les mostré cómo analizar el comportamiento del Hidden New? Les había mostrado que podíamos hacer esto. Ahora, esto lo tengo particionado en celdas. Voy a correr la primera celda, que es la que creo que les mostré la semana pasada. Y se acuerdan que llegábamos
después de analizar la matriz de admitancias del sistema lineal, ¿se acuerdan que esto es lo que le dije hoy a la mañana, de que les enseñé una forma sistemática de armar esto? Incluso podíamos aumentar estas ecuaciones de nodos, no considerando, ven esta partecita de acá, no considerando los op-amps realimentados negativamente y haciendo a ver si realmente, si realmente esa red está correctamente realimentada, y haciendo tender a ese a infinito, que es lo que hacemos acá, obtenemos que justamente el circuito de Antonio está correctamente realimentado y se comporta exactamente igual. ¿Sí? Esto es básicamente cuando uno dice, no sé si está bien realimentado, voy a analizarlo igual, hago tender a S a infinito y me fijo si cuando a S tiende a infinito obtengo la misma impedancia. Ahí sí, efectivamente sí. ¿Ok? Lleva la misma impedancia sin considerar realimentación negativa. Esto es lo que les mostré la semana pasada. No sé si les mostré esto. Esperen que pongo el Magnus para que vean eso. No sé si lo ven desde sus casas. La expresión matemática. ¿La ven? ¿Esta? ¿La ven bien? Uy, Sí, se ve. ¿se ve bien? Bien. Lo saco al Magnus entonces. Bien. Si me dicen que la ven bien, les creo. Ahora fíjense lo siguiente. ¿Qué es esto? Es la Z de entrada para el Higgs de Antonio cuando ya no considero que el op-amp es un op-amp ideal, sino que lo considero algo tan simple como decir, bueno, es un op-amp de verdad, que tiene un polo, que tiene un producto ganancia ancho de banda no infinito. ¿Se entiende? ¿Sí, chicos? ¿Se entiende? Sí, sí. Fíjense esta Z1 cómo cambia, porque esto, recuerden que yo cuando reemplazo, como recién, I2 por SC y todo lo demás como 1 sobre G, obtengo acá el girador, ¿no? Lo que acabamos de ver hace un rato. Ahora, eso me tiene que dar S por una L, S por una constante. ¿A ustedes les parece que esto va a dar S por una constante en algún momento? No tiene pinta, ¿no? ¿Lo ven? ¿Qué apareció acá? Acá aparece omega t, que es la famosa omega t sobre S. ¿Se acuerdan el modelo de amplificador real? ¿Sí? Cuando reemplazan a S por omega t sobre S, ¿sí? Sustituyen a S por omega t sobre S, reanalizan esto y te lo muestran acá, lo que obtienen es algo mucho más complejo. De hecho, un cociente de polinomios cúbicos. Cuando yo quiero simplemente algo que sea S por L. ¿Están de acuerdo? ¿Ven? Yo Sí. solamente esperaba esto. S por L equivalente, que tiene que ser C sobre G cuadrado. Que esto surge cuando yo reemplazo esto de acá, ¿no? ¿Dónde está esto? Acá. ¿Ven? Reemplazo I1 por G, I2 por SC, I3 por G. ¿Qué pasó ahí? Ah, voy a buscar ayuda. ¿Ven? Hago todos estos reemplazos. ¿Lo ven? ¿Ven qué fácil que es hacer los reemplazos? Hago todos estos reemplazos y tengo el Z1 ideal donde puedo asignar los efectos del L equivalente igual que lo vimos en teoría, ¿no? ¿Me siguen, chicos? Sí, sí. Ahora, cuando Sí, sí. ustedes complican un poquitito el modelo de Lopam, se va todo al recontra joraca, ¿lo ven? Miren ese modelo, súper complejo. La pregunta es, ¿qué será esa Z de entrada? ¿Alguien vislumbra un poquito de comportamiento de inductor ahí? ¿Se lo imaginan de alguna forma el comportamiento de inductor ahí? ¿O eso es algo que uno ni sabe qué es? ¿Qué me dicen ustedes desde su conocimiento en TC1? ¿Vieron algo así parecido en TC1? Con esa No, de complejidad. orden 3 nunca. Bueno, ustedes en esta materia van a aprender a sacar de toda esa complejidad el comportamiento de esa impedancia. ¿Cómo? Bueno, justamente con un montón de conocimientos que tienen que ver con la síntesis sobre todo. Porque yo ahí le dejo abierta la pregunta, ¿qué Z1 será? Todo el segundo cuatrimestre nos vamos a abocar a entender este tipo de cómo se comportan las funciones matemáticas que modelan lo que se llaman las funciones de excitación, que es lo que presentamos en la primera clase, ¿se acuerdan? Las relaciones entre tensión y corriente en un solo puerto. Bueno,
De ahí tenemos que desentrañar cuál es el efecto de la bobina, cuál es el efecto de otras componentes parásitos que incluso pueden ser capacitivos y pueden ser resistivos y que están metidos ahí. Lo que pasa es que ahora no se ven claramente. ¿Cómo podemos hacer eso? Miren, fíjense lo siguiente. Lo primero que tienen que prestar atención, fíjense ese numerador. Aquí hay un factor común que es S. Fíjense que hay S cubo más S cuadrado más S por algo, por coeficientes que dependen de la omega, del producto ganancia ancho de banda del OPAMP, del capacitor y del único capacitor que hay en el Higgs de Antonio y de la única resistencia que hay en el Higgs de Antonio. ¿Lo ven? Está todo mezclado, pero está ahí. Y podemos sacar una S factor común. Sí, Es decir, que vemos ya que hay un efecto inductivo que está oculto ahí, que hay un S por algo, por una recontrafunción racional, pero está ahí, ¿lo ven? Vamos a ver cómo se desentraña eso. Bueno, todo eso ocupa la segunda parte de esta materia, pero se puede hacer. Lo primero, vamos a analizar esa función. Y para analizar esa función, yo acá me hice una funcioncita de ayuda, pero básicamente lo que voy a tratar de hacer es esto, miren. Voy a factorizar esa función. Ah, primero la tengo que definir, claro. Entonces corro esta celda. Defino esa función que tiene todo este código que no viene al caso. Pero después analizo esto. Y fíjense, ahí la desmenuzo un poco más. La separo en polinomio de segundo orden, de primero, y el efecto que les acabo de decir, de ese por. Y aparte, le doy unos valorcitos a esto para que sea más fácil de analizar. A esto le doy unos valores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si me queda así, toda simbólica, me resulta un poquito complicado analizar. Entonces, ¿qué valores le doy? Y algunos valores que tengan más o menos sentido. Bueno, acá le puse G2 y C2, pero en realidad es más fácil todavía. G1 y C1. Y omega T100. ¿Por qué omega T100? Bueno, porque es el ancho de banda del OPAMP. Que se supone que si yo estoy trabajando en torno a un radián normalizado, el ancho de banda del OPAMP va a estar un par de órdenes de magnitud más arriba, por decir algo razonable, ¿no? ¿Están de acuerdo con eso? sí, Bien, tiene sentido, ¿no? Un poco de sentido tiene. Es decir, que la Z de entrada que voy a ver al Higgs de Antonio tiene una forma más o menos así, con números amistosos, para que no quede tan complicado, ¿ven? Un tercer orden que es algo así y, eh, y que lo puedo factorizar así que quede un poco más amistoso todavía. Ahora, eso, para lo único que me sirve es para entender omega 0 y Q, básicamente, que es lo que yo ya les enseñé a ustedes a analizar. Por ejemplo, de este segundo orden, ¿qué omega 0 voy a tener acá? Para estos ceros que tengo en el numerador. Fíjense, 5100, ¿lo ven? Es decir, voy a tener unos ceros a un radio de 5100. Voy a tener perdón, de raíz de 5100, ¿no? Perdón. Eso es más o menos SQRT. Eso es algo así como 71. Después voy a tener unos politos a un radio de 50, más o menos. 41,8 de 7. ¿Lo ven? Y voy a tener un polito solo en el sigma a 100. Ahora vamos a tratar de entender el efecto que pueden tener esas singularidades en la Z de entrada. Todo lo que esté con radio chiquitito va a afectar al comportamiento del inductor, porque el inductor, recuerden que es este efecto del S, ¿no? Del 0 en el origen. ¿Se acuerdan? S por L. sí, ¿Se acuerdan? Todas las otras singularidades van a empezar a afectar a medida que la frecuencia llegue a ese radio. Es decir, que, ¿cuál es lo que más afectación va a tener? Y ciertamente, primero, lo que más afectación va a tener va a ser esto que está a 50. ¿Sí? Es decir, este polo complejo conjugado que va a estar con un radio de omega igual a 7, va a ser lo primero que va a empezar a joder, que va a afectar al comportamiento ideal de una bobina. Después, lo que está a 70 radianes va a afectar, este cero va a afectar mucho más arriba, y esto que está a 100 radianes va a afectar aún mucho más arriba. ¿Se entiende esto cómo se analiza matemáticamente?
¿Me siguen? Todo esto para que vean la complejidad de esto cuando lo tienen que aproximar a algo un poquito más realizable, ¿no? Y para que ahora que les voy a mostrar esto que tienen acá, que son unos gráficos, ¿sí? No se queden. Esperen que lo voy a pasar. Miren, esto lo voy a mostrar en las ventanitas para que lo podamos ver en detalle. Ponemos esta sentencia en Python para los que son medio nuevos en Python. Le piden que los gráficos, en vez de tirármelos ahí inline, ¿sí? Me los tire. ¿Dónde? En una ventanita aparte en Qt. Ahora vuelven a correr esa celda. Y miren, ahora los gráficos me salen acá, ¿ven? Y esto es un poco lo que les quería mostrar hoy. Fíjense que en azul, en la respuesta de módulo, el inductor ideal, el famoso S por L, el que emularía esto de Antonio, tendría que ser la recta azul, que tendría que seguir creciendo para arriba porque es un cero en el origen nada más, ¿lo ven? Tendría que crecer con 20 dB por década ad infinitum. ¿Lo ven? Sí. Ahora, si ustedes ponen un op-amp de buenas características, como por ejemplo el de rojo, es decir, que tenga un producto ganancia ancho de banda 1000 veces por encima, fíjense que qué efecto tiene en el comportamiento, en el aparente comportamiento inductivo que va a presentar este conversor generalizado de Antonio. Que justamente se va a parecer más al comportamiento del ideal por más ancho de banda, ¿lo ven? Mientras que si ponen uno de peores características, que esté solamente una década por encima, bueno, su comportamiento aproximadamente inductivo va a ser parecido al del inductor durante mucho menos ancho de banda. ¿Lo ven? Es decir, que es importante el producto ganancia ancho de banda, obviamente, en cómo este circuito va a terminar en la realidad emulando, cómo va a terminar emulando a mi inductor ideal. ¿Se dan cuenta? Lo que pasa es que acá no se ve tan claro. Se ve más claro tal vez en una respuesta de módulo y fase. ¿Qué fase debería tener una impedancia inductiva? Pi sobre 2. A todas las frecuencias. Fíjense Sí. esto. Pi sobre 2, en tanto y en cuanto te acompañe, tu aproximación de módulo a la respuesta ideal. Pero la respuesta ideal también tiene una respuesta de fase de pi sobre 2 a todas las frecuencias. Va a llegar un momento donde vas a dejar de parecerte a un inductor y a qué te vas a pasar a parecer. Un Capacitor. capacitor. Y después Resistencia. a un resistor. Cuando ya se acaben todos los efectos positivos de la realimentación negativa del comportamiento del op-amp, termina siendo una mera resistencia. Es decir, que esto va a ser un inductor en tanto y en cuanto te acompañe las prestaciones del op-amp. ¿Se entiende? Para los que son más curiosos de lo que va a venir en la segunda mitad del año, les voy a mostrar que este circuito... ¿Me lo saco acá? No. A ver. Ah, lo dibujo acá recién. Acá hago algo que se llama síntesis y acá voy a dibujar una red. Este circuito se comporta como esto. Se comporta aproximadamente como un inductor de valor unitario, pero tiene todas estas pérdidas que van a estar dadas por esos comportamientos matemáticos que estábamos viendo antes. ¿Lo ven? Pero que su función matemática que dictamina cómo se comporta ese dipolo va a estar dado por esto. Que ven acá, que es exactamente lo que estábamos viendo antes, ¿no? Es esta famosa función. ¿Lo ven? Es decir, nosotros en la segunda parte del año nos vamos a dedicar a ver cómo sintetizar dipolos. Y en este ejercicio que estamos haciendo, es un ejercicio teórico, pero bastante aproximado a un modelo de integrador del op-amp, nos damos cuenta que un op-amp que emula un inductor, no solamente emula mayormente un inductor, sino todas sus pérdidas, sus autorresonancias, que es lo que veíamos acá, ¿no? En esta otra figura. Esto claramente es un efecto de autorresonancia. Entra en resonancia con las pérdidas, el inductor, todo en un dispositivo activo donde no hay una sola bobina, ¿eh? Ojo, ¿eh? Acuérdense que acá no hay una sola bobina. ¿Se acuerdan? Esto es todo pump, puro pump. Y después se empieza a comportar capacitivamente, para después finalmente comportarse resistivamente. ¿Ok? Bueno, todo esto es todo un planteo teórico que uno hace, pero que está al alcance de herramientas que ustedes ya tienen disponibles y gratuitas, y lo único que les falta es completar los bachecitos de conocimiento que
que hacen falta para que puedan hacer esta síntesis, que es lo que vamos a hacer en la segunda parte del año. Y después un poquito de análisis. Después, algo que ustedes tendrían que ya tener a mano, y lo último que les voy a decir hoy, es esto que tienen acá. Por ejemplo, la función análisis, seguramente ya se habrán topado con ella, que les viene bien para hacer esto, y también para analizar el diagrama de polos y ceros. Yo no lo quise incluir, para que, esperen que voy a cerrar todo para que quede un poquito más claro. Ay, que lástima. No cargué ese módulo. No lo quise incluir para que quede un poquito más claro, dado que justamente el diagrama de polos y ceros puede ser un poquito exótico acá. ¿Se acuerdan que yo les hablé de pares de polos complejos conjugados que tenían unos determinados radios? Bueno, eso es lo que ven acá. Es decir, si hacemos un zoom acá... Uy, esperen que perdí demasiado el aspecto. Vamos a tratar de que siga siendo cuadradito. Fíjense, la singularidad que teníamos en el origen, el que regía el comportamiento inductivo, es este cero en el origen, ¿lo ven? A medida que crecemos por el J omega en radio y nos vamos hasta omega igual a 7, llegamos al efecto de los polos, esos que habíamos visto, al radio de 7, que son esta segunda... A ver, esperen que... Ahora perdí este que estaba factorizado, que estaba por acá. Son el radio que metería este segundo sistema de segundo orden, ¿sí? Que es el que tenía radio 7. ¿Ok? Son este par de polos complejos conjugados que son los que les ponen fin al comportamiento inductivo y empiezan el comportamiento capacitivo. Es decir, una vez que vos pasás este radio, empezás a comportarte como un capacitor. ¿Y qué hay más arriba? Y bueno, más arriba es cuando terminás de comportarte como un capacitor y al radio de estos ceros te empezás a comportar como un resistor. Y así hasta el infinito. Y si se dan cuenta que todos estos ceros, este polo y este par de polos complejos conjugados, son simplemente los efectos parásitos que tiene el inductor. ¿Ok? Y que tanto el diagrama de polos y ceros, si ustedes lo saben usar, les permiten entender ese comportamiento. ¿Lo ven? Ni hablar si empiezan a entender todo en términos de secciones de segundo orden, en términos de Q y de omega 0. ¿Ok? El retardo acá no tiene ninguna importancia, obviamente, pues esto no es un sistema, es una función de excitación. Pero recuerden que Analysis está pensado para analizar sistemas y a ustedes, sobre todo en estas funciones de transferencia, les puede ser de mucha utilidad. ¿Ok, chicos? Pero esto quería hacer al menos una demo para que vean, ahora que terminamos de ver el circuito de Antoniu, que vean cómo se comporta un circuito de Antoniu con un modelo de op-amp real, ¿no? Más real. ¿Está? En la clase que viene, si quieren, vemos las hojas de datos de los op-amp esos para identificar estos valores, ¿ok? Bueno, igual lo podemos ver ahora rapidito. Miren, se los muestro rápido para que vean. Yo les mostré 3 casos acá, ¿vieron? Estos 3 casos de omega T10, 100 y 1000. Son 3 casos bastante emblemáticos de un buen op-amp y un op-amp de propósitos generales. Bueno, ¿dónde lo tienen eso? Por ejemplo, acá, miren. Esto creo que lo tengo acá en descargas. Esperen que abro las hojas de datos. Por ejemplo, miren, este es un op-amp de propósitos generales. Esto lo subí ahí al grupo, ¿no? Un op-amp de propósitos generales, miren, si ustedes acá en este op-amp, que es un LM358, que es lo que le llaman un op-amp clásico, Jelly Bean o Vanilla Flavor, es decir, el op-amp que van a usar en cualquier aplicación, cuando no tienen ninguna restricción. Si ustedes acá buscan bandwidth, no van a encontrar la palabra. Es decir, imagínense para lo que estará pensado este op-amp, que no tiene definido la palabra producto ganancia ancho de banda. Lo tienen que ir a buscar a un gráfico como por ejemplo este, que tiene pinta de producto ganancia ancho de banda. Y van a ver que el producto ganancia ancho de banda lo van a tener en 1 mega. ¿Sí? 1 megahertz. ¿Se entiende? ¿Por qué lo tienen en 1 megahertz? Bueno, porque es donde cruza los 0 dB. Es la definición de producto ganancia ancho de banda. ¿Ok? 1 mega. Vamos a ver otro, un poquito mejor. El 5532. Otro bastante de propósitos generales, de Texas. Este seguramente sí tiene definido el bandwidth, porque este dice que es para
multichannel video transcoder y cosas un poquito más power de alta calidad, ¿no? Pro audio mixers, ¿vieron? Es decir, cosas un poquito más de mayor calidad. Entonces vamos a buscar bandwidth y a ver si la palabra la tiene. Esperen. ¿La tiene? Sí. No. Ahí está, bandwidth. Al menos la tiene escrita en la hoja de datos. Que no es poco, miren. Al menos ahí tiene una referencia clarísima. Since the NT has a bandwidth of 10 MHz. Subimos un orden de magnitud, ¿lo ven? ¿Lo vieron? Sí. Sí, sí. Un orden de magnitud más arriba. Ganancia de producto ancho de banda, un orden de magnitud. Después pueden ir a ver los detalles y ver la curvita, ¿no? Deben tener una curvita por acá seguro. O un valor típico de ancho de banda por acá por la tabla. Búsquenlo si quieren hacer el experimento Gain Bandwidth Product, ¿sí? O GBP. Por lo general lo van a tener por ahí. Y el comportamiento en frecuencia, nosotros tomamos como más real el de producto ancho banda sobre ese. Pero en el caso real, o sea, Sí, de ese amplificador, sí. no está. No está el modelo, pero fíjate, podés sacar algunos indicios. Es buena la pregunta que haces vos. Mirá, fíjate acá. ¿Qué notas en esta curva? Que acá viene Que planito, no, sí, hace una asíntota y acá ves que hay otra. sí, ¿Qué te parece que eso es evidencia de qué? De que tenés al y menos dos politos. claro, Bueno, que tengas dos polos ya te saca del modelo que nosotros acabamos de ver. Es decir, que vas a tener un modelo más complejo. No es el modelo del integrador de omega t sobre S. Es algo un poquito más complejo. Si mirás en el Schaumann vas a ver que hay modelos más complejos de OPAMP, con dos polos. Este es un modelo que al menos tiene dos polos. sí, además el nuestro arrancaría directamente con pendiente negativa, ¿Cuál? el de producto ancho banda sobre ese. ¿El de omega t sobre S? No, 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 no. Porque acordate que esto es bode. Por lo tanto, el polo está en el origen y esto de alguna forma lo que te dice es que tenés una pendiente siempre de menos 20 dB. Es decir, cuando omega tiende a cero, eso tiende a infinito. Es decir, lo que te está diciendo esto es que acá tenés algún cerito que o te está aplacando te está levantando esa pendiente o que el polo lo tenés corrido del origen. Te está Ok, diciendo algo de eso. Sí, pero que no tenés un solo polo, tenés más singularidades. ¿Se entiende? Porque tenés cambio de pendiente. sí, sí, sí. Bien. Eso te lo dice un gráfico asintótico tan pedorro como ese que estás viendo ahí, ¿viste? Pero tenés que ir al fabricante y ver el modelo que te da OPAMP. Ellos seguramente tienen modelado este comportamiento y tenés que ir a los detalles. Pero estamos viendo comportamientos muy de trazo grueso, ¿ves? Estamos viendo el producto de ancho de banda muy de trazo grueso, asumiendo que es un modelo integrador, simplemente, 10 MHz. Ahora vamos a ver un OPAMP moderno. Un OPAMP moderno, el OPA 855, fíjense esto, 8 GHz Gain Bandwidth Product. ¿Se acuerdan que antes buscábamos la palabra bandwidth? Que en el primer OPAMP ni figuraba en la hoja de datos. Acá está en el título. ¿Por qué les parece que está en el título? Porque es para lo que está pensado este OPAMP, para tener un muy buen ancho de banda. ¿Se dan cuenta la diferencia entre tres OPAMPs? ¿Para qué está pensado esto? Está pensado para trabajar como amplificador de transimpedancia. El que quiere lo puede chusmear, lo tienen en el grupo. Y está pensado para justamente ser el frontend, ven acá como TIA, como Transimpedance Amplifier. Para que justamente le pongas un diodito, un fotorreceptor, que le meta corriente y que esto genere tensión como consecuencia. Metés corriente a ese nodo y acá sacas tensión. Amplificador de transimpedancia. ¿De dónde puede venir ese fotosensor? De una fibra óptica, de un fotodestellador, de ese tipo de aplicaciones, donde se requiere zarpado ancho de banda. ¿Entienden la diferencia? Sí, sí. Bueno. Parámetros que posiblemente hasta ahora, bueno, acá tienen, ¿ven? Optical Time Domain Reflectometry, escáneres 3D, justamente eso que les acabo de decir. Para LIDAR, esto también, ¿saben lo que es el LIDAR? El de Sí. reconocimiento de...
Sí, para reconocimiento de Como un- ambientes, sobre todo en es, lo que es automatización, automatización eléctrica, lo que es manejo de autopiloto, todo eso que hay ahora, esas tecnologías que hay, ¿no? Para hacer esos sensores súper específicos para lo que es conducción autónoma, ¿no? Cosas de súper alta tecnología y de tecnología de punta, ¿no? Bueno, chicos, esto quería hacer una especie de pantallazo para mostrarles algunas cositas, algunas posibilidades, y estos son herramientas que ustedes tienen al alcance de su mano. Así que cuanto antes se pongan a jugar con estas cosas y a profundizar en estas cosas, mejor. ¿Ok? Aplíquenlas a los circuitos que ya tienen en la guía. Voy a dar algunas tareas para seguir leyendo temas teóricos. Voy a dar algún circuitito para que analicen con notas, para que no se duerman. Pero recuerden que tienen esa guía para practicar, para no dormirse. Y seguramente voy a dar un tema teórico para estudiar para la clase que viene, ¿ok? Y acumulan la tarea semanal Ok. que todavía no la haya terminado. Esta semana voy a Sobre dar eso vos nos haces una devolución. devoluciones de la tarea semanal, ¿ok? Ah, eso. Para los que hayan entregado. Así que si entregan hoy, si hoy entregan, hacen el esfuerzo y entregan, seguramente les va a caer una devolución mañana seguro, ¿vale? Así pueden trabajar el fin de semana. Buenísimo. Gracias. dale. ¿Vale? Bueno, chicos, hasta acá llegamos hoy, quedó grabado, así que el que no pudo quedarse no pasa nada, después se lo mira si quiere. Y si no, bueno, son cosas también que tampoco son estrictamente la materia, pero que entiendo que posiblemente además de alguno de ustedes les interese esto, ¿no? Sí, sí. Bueno, esperen que los saludo. Ahí estoy, ahí me veo. Chau. Nos vemos el jueves que viene. Estamos en contacto vía Telegram. Dale. Nos vemos mañana. Dale, chau, Buena profe, semana. nos Chau. vemos. Chao, nos vemos.